Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, estamos para servirte porque quiero compartirte un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hagamos una oración. Padre, gracias te damos por tu palabra, mi Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Padre, rogamos que seas tú a través de ella quien toque los corazones. Háblanos, Padre bendito, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Pero sobre todo, Padre, que tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38 al 41. Yo quiero decirte, antes de que hagamos esta lectura, que yo he titulado esta reflexión, Dejemos de correr. El pasaje dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La cultura de nuestros días no se cansa de cuestionar la veracidad del Evangelio, la palabra de Dios. La vida de nuestra sociedad cuestiona a Cristo constantemente, de manera deliberada, viviendo vidas que en su fondo están profundamente alejadas de la voluntad de Dios. De igual manera, en los tiempos de Jesús, según lo que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, algunos escribas y fariseos, que prácticamente estos eran las autoridades religiosas de esa época, cuestionaban la veracidad de la palabra de Jesús y su ministerio. Le pedían a Jesús que les mostrara alguna señal para creer. Sin embargo, como hemos leído, Jesús les contestó refiriéndose a uno de los profetas del Antiguo Testamento, a Jonás. Para Jesús, Jonás es un ejemplo que nos puede responder algunas dudas que podamos tener respecto al mensaje de Jesús. Examinemos lo que le pasó a Jonás y veamos si existe una lección que debamos aprender. Veamos cómo la experiencia de Jonás se puede aplicar a nuestras vidas. Leamos lo que le pasó a este varón. Dice en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 17, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquieta, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hay muchas cosas que aprender de este pasaje, querido amigo. Muchas personas, por cierto, encuentran lo que aconteció con Jonás algo difícil de creer, pero vamos a examinar lo que ocurrió aquí brevemente, porque cuando analizamos lo que le sucedió a Jonás en este instante, nos daremos cuenta que no es muy diferente a lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Dios llamó a Jonás, Dios le habló a Jonás para que fuera a una ciudad llamada Nínive y le llevara su palabra. Nínive era la capital del imperio asirio. Este imperio era grande y muy pervertido. Era un lugar de mucha maldad. Era el imperio más temido por el pueblo judío por las atrocidades que había cometido. Por lo que desde su niñez, Jonás había sido enseñado a odiar a los asirios y su autoridad. Él les odiaba de tal manera que él no quería que recibieran la gracia de Dios. Con esto en mente, continuamos para ver lo que aconteció y cómo se aplica a nuestras vidas hoy en día. Después de recibir el llamado de Dios, Jonás hizo algo que muchos de nosotros casi siempre hacemos. Él corrió. Y no solo corrió, lo hizo en dirección opuesta a donde Dios le estaba llamando. La ciudad de Nínive se situaba al este de donde se encontraba Jonás. Pero él se fue dirección oeste a la ciudad de Jope. Él corrió porque él no quería o no podía perdonar en su corazón a estas personas por lo que habían hecho en el pasado. Querido amigo, cuando examinamos esto bien de cerca, nos damos cuenta de que todo esto no es muy diferente a lo que nos pasa hoy en día. Nuestras maldades, nuestros prejuicios, nuestros rencores, nuestras amarguras, nuestra indiferencia a Dios nos impiden escuchar su voz y por ende hacer su voluntad. O somos como Jonás, llamados a dejar que entre la palabra de Dios a Nínive. O somos como esa ciudad de Nínive que necesita escuchar la palabra de Dios porque se ha vuelto una ciudad cada vez más y más maldosa. Nínive puede ser nuestra propia familia, puede ser nuestra propia sociedad, nuestros amigos o incluso nosotros mismos. Dios sabe perfectamente quiénes somos, querido amigo. Sabe nuestras necesidades más profundas de nuestro corazón. Él conoce a la perfección nuestra vida. Sabe por lo que estamos pasando en lo individual, como familias y como sociedad. Por eso, Él nos habla, pero ahora lo hace a través de su Hijo Jesucristo. En la Biblia, por cierto, leemos un pasaje en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, que dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero lo que sucede muy a menudo, querido amigo, es que nosotros tratamos de ignorar el mensaje de Jesucristo. Tal como Jonás, apenas escuchamos de Jesús, ¿qué hacemos? Corremos. Lo más cómico del caso es que siempre pensamos que tenemos grandes excusas, pero la verdad de todo es que no tenemos ninguna excusa. Simplemente nosotros ponemos a Dios en un plano que no existe en nuestras vidas.
Lo peor es que decimos muchas veces que Dios demanda mucho, mucho, y pues no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero déjame decirte, querido amigo, que hay un pasaje en Juan 3:16 que es urgente que tú y yo escuchemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Volviendo a la historia de Jonás, una vez en el barco, este personaje, Jonás, procedió a ponerse cómodo y, como podemos leer, se quedó dormido. Mira, amigo, que a veces estamos tan cómodos con nuestra vida religiosa, o con nuestros trabajos, o con cualquier cosa, que nos relajamos y nos reclinamos tanto de tal manera que nos quedamos dormidos cuando llega el momento de escuchar el mensaje de Jesús. Entonces, tal y como en el caso de Jonás, las tormentas empiezan a sacudir nuestra zona de confort. Empezamos a tener dificultades y problemas. Y aunque lo dejamos o no, estas cosas casi siempre también afectan a los que nos rodean. Jonás reconoció que él era responsable de lo que estaba sucediendo a su alrededor. En muchas ocasiones nosotros también hacemos lo mismo. Reconocemos que estamos mal en algo, reconocemos que necesitamos ayuda, entonces buscamos ayuda de los que nos rodean. Tal como los marineros de este pasaje, ellos hacen todo lo posible por ayudarnos, intentando guiar el barco hacia un puerto seguro. Pero si existe una lección que tengamos que aprender de parte de Dios, entonces no es fácil escapar de la situación. Muchas veces puedes pasarte la vida entreteniéndote, tratando de no pensar en algún problema, de no pensar que en tu casa o en tu propia vida hay un caos, pero el problema sigue ahí. Y de eso no se trata. Tal como en el caso de Jonás, los marineros trataron de guiar el barco a puerto seguro, pero Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios todavía no había acabado con la lección que tenía para Jonás. Él estaba a punto de enseñarle a Jonás una lección que nunca se le olvidaría. Jonás tenía que aprender el significado de la palabra compasión. Y así como tú y yo tenemos que aprender un montón de cosas, Jonás tenía que aprender esto. Pero ¿qué tenemos que aprender tú y yo, querido amigo, de la vida? Quizá tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a vivir una vida cada vez más agradable a los ojos de Dios. Una vida que no le genere problemas a la sociedad, una vida que no genere problemas en el núcleo familiar. Dios quiere lo mejor para nosotros porque Él nos ama. Jonás tenía que aprender una gran lección. Aquí, tal como todos nosotros, tenemos que aprender que las cosas de Dios no son para ignorarlas. Que lo que Él nos tiene que decir no es un juego. Es algo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la eternidad con Él o nuestra eternidad alejados de Él. Querido amigo, dejemos de correr. Jesús quiere una relación con nosotros. Jesús nos está hablando. Mira que en el caso de Jonás, Jonás se dio cuenta que actuó incorrectamente cuando intentó esconderse de Dios. Entonces él se detuvo, dejó de correr, se arrepintió, oró a Dios y Él lo sacó del vientre del pez. Entonces Jonás hizo lo que Dios le había instruido. Le llevó el mensaje a la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive se arrepintió y se volvieron de sus malos caminos. Dios nos está hablando, querido amigo, a través de su Hijo Jesucristo. No necesitamos milagros y señales para convencernos de quién es Jesús, porque la única señal que necesitamos es la señal de Jonás, dice Jesús también ahí en Mateo, en el pasaje que leímos al principio. Aquella que nos recuerda el poder de Jesucristo en nuestra vida, el poder de su resurrección. Jesús fue a la cruz, querido amigo, a morir por nuestros pecados. Vivió una vida impecable, una vida agradable a Dios. Eso que ningún ser humano puede hacer. Pero Él fue a la cruz para derramar su sangre por ti y por mí. Pero déjame decirte, Él resucitó al tercer día. Resucitando al tercer día demostró que Él venció a la muerte, y con ese mismo poder que está a nuestro favor, Él quiere bendecirnos, quiere ser el Señor de nuestras almas. Ya no corramos, querido amigo, pongamos atención a su voz y dejémosle entrar a nuestro corazón. Te invito, oremos. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios, porque las palabras de Jesús son verdad y son eternas. Gracias, mi Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y gracias, Padre, porque gracias a su resurrección tenemos esperanza. Tenemos la seguridad de haber vencido a la muerte a través de nuestro Señor Jesucristo. También gracias, Padre, por ese testimonio tremendo de Jonás.
Porque muchas veces somos como ese personaje que escuchó tu voz pero corrió. O quizás somos como aquella ciudad, Padre, que cada día se estaba pudriendo en su maldad, pero que necesitaba el mensaje. Gracias, Padre, porque a través de Jesucristo podemos encontrar palabras de esperanza, palabras de vida eterna, palabras de perdón. Recibe el corazón de todo aquel que de corazón se está entregando a ti y está pidiendo perdón y está pidiendo que tú entres a sus vidas, Padre, a sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido amigo. Y bueno, pues si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que veas, escuches, ¿verdad?, todas las enseñanzas que como iglesia, con mucho amor, realizamos para edificar tu corazón. Nuevamente me presento, soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista, Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl. Esto ha sido todo, hasta la próxima. Bye.